Perfecto. Bueno, ahora sí. Bueno, como siempre les digo, algunos ya son seguidores del ciclo. Mi nombre es Manea Paludi, yo soy la directora de investigación disciplinar de la Facultad de Humanidades. Bienvenidos y gracias y bienvenidas por asistir un viernes en este horario y en este contexto. Este es un ciclo de seminarios en investigación en humanidades que empezó en agosto de este año. Este es el seminario número 10. Para los que estén interesados, los seminarios están subidos al canal de YouTube y hay temas diversos, así como la diversidad de nuestras disciplinas y de nuestras escuelas. En el día de hoy, en nuestro 10º seminario, tenemos al expositor, al doctor Ángel Muñoz, que muchos ya lo conocen. Es el doctor en Sociología de la Universidad de Granada, académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Mayor. Y bueno, Ángel nos va a venir a hablar sobre la investigación de la realidad, una mirada compleja. Temas muy interesantes. Estaba leyendo un poco la síntesis sobre esto de la transdisciplinariedad y el pasar de un pensamiento newtoniano positivista a la complejidad, el paradigma de la complejidad, extremadamente relevante, no solo para la disciplina de sociología, sino para otras como la mía, que yo vengo de la administración y de la gestión. Así que, bueno, quería agradecerle a Ángel, y como muchos saben, nosotros tenemos una hora dedicada al seminario. Primero Ángel va a presentar, y cuando él termine, ahí vamos a abrir a preguntas, consultas que quieran ir haciéndole a él. Así que bueno, gracias nuevamente, y lo mismo en el chat, si quieren, pueden ir poniendo preguntas para después leerlas cuando termine. Voy a poner la presentación. Y muchas gracias, Ángel. Gracias, Mariana. De nada. Primera vez que estoy yo también con la pantalla que me, que me limita con el auditorio. Bueno, buenas tardes. Tenemos algunas caras amigas acá, como Pablito y Sergio, que son dos alumnos entrañables. Bueno, hoy día vamos a conversar de un tema, como decía Mariana, yo diría, es un tema apasionante. Apasionante porque es un tema de una línea de investigación que yo vengo siguiendo hace por lo menos 15 años, en donde se nos muestra que estamos en un momento de interfaz entre una civilización y otra. Y aquí vamos a hablar de temas epistemológicos, pero necesariamente para poder abordar un tema epistemológico hay que contextualizarlo en su mundo, en su historia, en su momento histórico, en el espacio y en el tiempo. Y en ese sentido, a ver, vamos a ver cómo... Ahí. Vamos a contextualizar, digamos, nuestra conversación de hoy día, repito, en el terreno de la epistemología, es decir, ¿qué significa epistemología muy así en general? Es la reflexión filosófica respecto de la realidad y si la mente humana es posible que conozca esa realidad. Ese es el tema en que estamos. Y obviamente ustedes entenderán que ese tema necesariamente hay que contextualizarlo porque las posibilidades del conocimiento de la mente humana están en relación a los estadios evolutivos de la mente humana. Y eso tiene que ver con el espacio y fundamentalmente con el tiempo. Bueno, voy a hacer una afirmación que puede ser discutible, pero pareciera que la evidencia nos muestra que es así, que estamos en un momento en la historia de la humanidad en donde estamos pasando de una civilización a otra civilización. Estamos en el interregno, en ese espacio intermedio, nebuloso, complejo no en el sentido de moral, complejo en el sentido vulgar, complejo, difícil, atormentador, en donde estamos pasando de la civilización moderna a la civilización de las sociedades globales complejas.
Y obviamente, cuando hablamos de civilización, cada civilización tiene un paradigma de base que representa el espíritu de la época. Paradigma de base significa la forma particular que tiene de ver el mundo y de explicarse el mundo una civilización. Así, por ejemplo, en la civilización medieval, que es la que fue echada por tierra por la civilización moderna, el paradigma de base era teocéntrico, era teológico. Es decir, todas las explicaciones respecto del mundo y todas las cosmovisiones y las cosmogonías respecto de la naturaleza humana en la Edad Media eran resueltas por Dios. Con el advenimiento de la nueva civilización moderna, fines del siglo XV, Dios comienza a desaparecer. Hasta hoy día que prácticamente no existe como figura. Hoy día es una suerte de arquetipo, pero muy lejano. Dios comienza a desaparecer como explicación del mundo porque al surgir la civilización moderna, fines del siglo XV, principios del XVI, se reemplaza el paradigma de base teocéntrico por un nuevo paradigma de base. ¿Cuál es ese paradigma de base? La razón. La modernidad nace con la razón, y la razón es el paradigma de base. Y cuando decimos razón, paradigma de base, estamos diciendo que todas las explicaciones que el hombre moderno, el sujeto moderno, se da respecto del mundo, respecto de sí mismo, respecto de las preguntas teleológicas fundamentales, ¿eh? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Ya no las resuelve Dios. ¿Quién las resuelve? La razón. Y la razón nace con un arma muy importante, arma en el sentido positivo, nace con la ciencia. La ciencia ya podríamos hablar de pensamiento científico en el siglo XV hacia atrás. Incluso en la antigua Grecia clásica podríamos hablar de pensamiento científico, pero ciencia como institución no existía. Y la ciencia como institución nace con la modernidad. Disculpa, nace con la modernidad. Por lo tanto, este paradigma de base racional nace con una herramienta muy importante, que es la ciencia positiva, que permite comprobar, ¿cierto?, teóricamente y empíricamente y experimentalmente las conclusiones a que llega el hombre respecto del mundo. Por lo tanto, hoy día estamos entonces en ese otro interregno, estamos como en la época del Renacimiento, cuando el Occidente, digamos, comienza a vivir ese interregno entre la Edad Media y la modernidad, el Renacimiento. Bueno, el interregno nuestro hoy día del siglo XXI es un interregno en donde estamos pasando, decía, de una civilización moderna a una civilización global compleja. ¿Qué significa como paradigma de base? Vamos a hacer un análisis comparativo entre el paradigma de base moderno y el paradigma de base de la complejidad. Por un lado, tenemos que el paradigma moderno es racional, ya lo decíamos, es racional. Es decir, todo lo resuelve a través de la razón. Todo se resuelve a través de la razón. Como es racional, ese paradigma es analítico. La ciencia positiva es fundamentalmente analítica, no es sintética. No hace síntesis, hace análisis. ¿Por qué es analítico? Es analítico en el sentido en que la explicación que se da para poder, la operación mental que la razón se da para poder describir y explicarse el mundo es dividirlo en sus partes. Análisis significa dividir la cosa en sus partes. Y por lo tanto, es analítico la ciencia positiva fundamentalmente, hasta hoy día. Eso ya está muriendo, ya está muriendo en el último tercio del siglo XX, este cuento empieza a cambiar. Pero todavía tenemos algunos exponentes de la ciencia positiva. El positivismo a todo esto también está prácticamente muerto, pero todavía sí, es como el capitalismo ya murió, pero él no se ha enterado que murió. Todavía está ahí presente. Entonces,
Es analítico, repito, en el sentido en que la única forma que tiene la ciencia positiva de explicarse el mundo es analizándolo, es decir, separándolo en sus partes y con una gran promesa que nunca se cumplió. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que si yo separo la cosa en sus partes, eso se llama disección. Si yo disecto una cosa en sus partes y acto seguido estudio en profundidad cada una de sus partes y comprendo en su esencia cada una de sus partes, entonces, y esto es lo falaz, entonces conozco el todo. Y eso no es así. Eso no es así porque la suma de las partes no es lo mismo que el todo. Ahí tenemos un problema crítico de este razonamiento que está muriendo. Yo diría que ya murió, solo que, como dije, igual que no se ha enterado que ha muerto. Todavía estamos... Bueno, es analítico por eso. Pero además el paradigma moderno es reduccionista. Esto es muy interesante. Es necesariamente reduccionista porque el paradigma de la modernidad, la ciencia moderna, pretende conocer el mundo a partir de sus partes, pero pretende conocerlo a partir de generar modelos matemáticos respecto de ese mundo. Eso se llama reduccionismo en epistemología. Entonces, intenta generar modelos matemáticos que expliquen la realidad, que expliquen el mundo, que expliquen todo este fenómeno raro del mundo, y eso debe ser reducido a axiomas matemáticos, necesariamente. Por eso es que la matemática es tan importante para la ciencia positiva. No así para la ciencia compleja tanto. La ciencia compleja no es que prescinda de las matemáticas, sino que las coloca en su lugar. La matemática para la ciencia positiva es todo. Es decir, la matemática no es ciencia, digo, es una disciplina formal de la filosofía. Pero es muy útil para la ciencia positiva porque le permite medir. Le permite medir. Y junto con medir, le permite crear modelos. Entonces le dice, mire, por ejemplo, una afirmación reduccionista. El corazón de los mamíferos es un sistema, funciona en el contexto de un sistema. ¿Cómo le vamos a llamar? El sistema circulatorio. Y lo estudia, lo analiza en detalle y llega a conclusiones en el sentido de que encuentra regularidades empíricas. ¿Qué significa eso? Encuentra que en el sistema circulatorio de los mamíferos hay fenómenos que se repiten hasta que se muere el sistema. Por lo tanto, crea un modelo matemático para explicar esa regularidad empírica. Eso es reduccionismo. Eso también está colocándose en duda hoy día, ¿cierto? Pero por otro lado, el paradigma de la complejidad, que es el paradigma que ya nació, solo que, repito, no se ha enterado que ha nacido, pero ya nació, ya está funcionando. Bueno, el gran exponente de esto es Edgar Morin, es un autor fabuloso, fundamental, que yo les recomiendo que lo lean. Tiene una producción inmensa, y él es, yo diría, el padre a nivel de la sistematización de lo que llamamos el paradigma de la complejidad. El pensamiento complejo, y vamos a explicar qué es eso. Bueno, a diferencia del paradigma moderno, el paradigma complejo de la complejidad es holístico. El primero es racional. El segundo es holístico. ¿Qué significa holístico? Holístico significa que entiende a la cosa, se enfrenta a la... Cuando digo cosa, vamos a decir al mundo, el mundo fenoménico, los fenómenos. Se enfrenta al universo fenoménico, se enfrenta a las manifestaciones de este universo fenomenal, lo entiende como una unidad. No lo entiende separado en sus partes. Porque dice que la realidad, en verdad, la realidad no está atomizada. En la realidad todo está pasando simultáneamente aquí y ahora. Por lo tanto, uno podría concluir también ahí que el único tiempo que existe es el presente, pero el presente aquí y ahora.
El pasado no existe, ya pasó, ya lo vivimos y se empieza a difuminar en la mente. Cuando uno recuerda el pasado, fíjense, háganse un autoanálisis. Recuerden cosas de su pasado de hace, bueno, ya son todos muy jóvenes, ¿no? De hace 10 años atrás. Y se van a encontrar con que lo que tienen construido, ¿cierto? Como imágenes y explicaciones de esos eventos de ese pasado, están difuminados. Y hay mucha cosecha suya ahí. Cosas que en realidad no pasaron así. Pero que mi mente, ¿cierto? Le colocó los ingredientes necesarios para que aparezca hoy día así. Bueno, eso sucede porque el universo fenoménico no es atomizado, no está escindido, no existe eso. El reduccionismo analítico de la ciencia positiva es una ficción. Incluso los científicos positivos saben que es una ficción. Se dan cuenta, o sea, no, es evidente, y se dan cuenta que es una ficción. Pero es una ficción creada, obviamente, por la mente humana, es una ficción necesaria para la ciencia positiva, porque la ciencia positiva no tiene la capacidad de poder enfrentar a la cosa fenoménica desde una perspectiva holística integral. No la tiene. Pero ya la estamos teniendo, de a poco. Se está generando. De hecho, esta es mi línea de investigación, la última fase que estoy trabajando ahora, no sé si la última en realidad, pero que va a salir en una publicación ahora en marzo por Editorial RIL. Ahí yo discuto en profundidad el tema de las metodologías. Entonces hay una suerte de hoy día ir creando sobre esta epistemología, ir creando metodologías nuevas de investigación, que sean mucho más penetrantes en la esencia de la cosa que las metodologías de la ciencia positiva, que no penetran a la esencia. Son penetrantes también, ¿eh? Sirven, pero no lo explican todo, no pueden entrar a la esencia. Entonces, que es holístico significa que entiende el mundo como algo integral, como algo unitario, imposible de dividir, imposible de analizar, perdón, no, dije mal, imposible de dividir, imposible de atomizar. Sí se puede analizar, sí se puede analizar. Una vez que yo me enfrento a la cosa desde una perspectiva integral, sintética, que se llama síntesis, yo podría analizar y podría tener algunas conclusiones, pero que no están fundamentadas estrictamente sobre la base del análisis, sino que el análisis me ayuda. Nada más. Entonces, claro, decimos es sintético, obviamente es sintético el paradigma de la complejidad, porque aun cuando, repito, es posible y acepta generar análisis, fundamentalmente persigue la síntesis. ¿Y por qué persigue la síntesis? Porque la síntesis le permite conocer a la cosa de manera integral y de manera unitaria. A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno. Yo aquí le coloqué presuntuosamente arriba epistemología sociológica del siglo XXI, pero en realidad es así, ¿cierto? La metodología sociológica y de la ciencia en general. Yo le pongo sociológica porque mi formación inicial viene de ahí, pero hoy día ya, vamos a ver adelante, uno ya no tiene un lugar exacto. Tiene un punto de partida, tiene una formación inicial de origen, pero cuando te metes en la ciencia compleja, tú pierdes identidad, necesariamente. Y hoy día, yo, claro, soy sociólogo, pero en realidad hasta por ahí nomás. Hasta por ahí que he tenido que meterme con temas biológicos, con temas de la física cuántica. Entonces tú ya vas siendo, se te va difuminando tu origen. Lo que es bueno, ¿eh? Lo que es bueno. Por eso epistemología del siglo XXI. El paradigma de la complejidad, que es la base epistémica de la investigación sociológica del siglo XXI, tiene como finalidad acceder a la esencia del fenómeno humano, en sociedad en este caso. Esa es la gran promesa.
Así como la gran promesa de la modernidad y de la ciencia moderna, que no se cumplió, era conocer el todo a través del conocimiento exacto de sus partes, la gran promesa de la ciencia compleja que comienza en el siglo XXI es acceder a conocer, describir y explicar la esencia de los fenómenos. Cuando digo esencia de los fenómenos, estoy hablando del espíritu de la cosa. Espíritu de la cosa, entiéndase, no en términos religiosos, no, estamos lejos de eso. Espíritu como esencia, el ser de la cosa, el ser. Hay un aparato que yo discuto, aparato conceptual, en el libro anterior, que es cómo poder explicarse, cómo poder llegar a la esencia de la cosa, y entonces poder describir, bueno, pero ¿qué es esa esencia? Alguien te pregunta, oye, sí, tú estás hablando que llega a la esencia, pero dime qué es esencia. ¿De qué estás hablando? Bueno, a mí se me ocurría que la esencia podía ser una construcción unitaria que existe en toda forma de vida, que está compuesto por 4 grandes elementos, por así decirlo. Esa palabra no es bonita para referirse a esto, pero no tengo más palabras. 4 elementos: el espíritu, el ser, la conciencia y la mente, que funciona en casi todas las formas de vida. La conciencia, hay niveles de conciencia en todos lados, incluso en los minerales. Solo que son niveles de conciencia no comparables a los niveles de conciencia del ente humano. Entonces, ¿qué es lo que pretende conocer esta ciencia? ¿Cuál es la promesa? Vamos a conocer eso. ¿Qué es eso? La esencia del fenómeno, la esencia de la cosa. Eso queremos conocer. Y esa es la gran promesa del paradigma de la complejidad y la ciencia compleja del siglo XXI. El paradigma moderno, dado su carácter analítico, dado su carácter racional y su carácter reduccionista, no es posible, no puede acceder a la esencia fenoménica de la realidad. No puede. No puede por definición. Por definición, porque difícilmente vas a conectarte con la esencia de la cosa si tú te enfrentas a la cosa con una matriz de pensamiento matemático. Es muy difícil. O tendrías que inventar otras matemáticas, como sucedió, por ejemplo, en el siglo XX, el primer tercio de 1925-30, cuando aparece en la física clásica, apareció un mundo nuevo que no existía. Y eso fue una locura, una locura. Físicos se volvieron locos en ese momento, porque aparece, para la física clásica existía el mundo de los grandes cuerpos. Pero de repente aparece un mundo que nunca se imaginaron que existía, que era infinitamente pequeño. Y que ese mundo infinitamente pequeño pareciera que era, y ya lo habían dicho los filósofos antiguos, antes incluso de la Grecia clásica, que ese mundo pequeño era algo así como una réplica, funcionaba como un espejo respecto del macromundo. Era una representación similar. Pero ese mundo pequeño no obedecía y no obedece a ninguna de las leyes de la física clásica, que es el mundo subatómico. Y cuando se encuentran con eso, se vuelven locos. Estoy pensando en Max Planck, en Herzberg, estoy pensando en Niels Bohr. Toda esa gente se volvieron locos. Pero resulta que para poder penetrar en ese mundo, tuvieron que inventar otras matemáticas que no existían. Y surge la matemática infinitesimal, surgen las derivadas, las integrales, surge ahí la geometría analítica. ¿Te fijas que no existía? Entonces, claro, la ciencia positiva, por definición, digo, no puede acceder a la esencia del fenómeno humano. Perdón, del fenómeno universal, dentro de ello el fenómeno humano. En el caso, ¿qué es la ciencia compleja? La ciencia compleja dice que sí. ¿Qué es la ciencia compleja?
¿qué es la complejidad? Digamos? Bueno, para la complejidad, la realidad es lo mismo, o es similar, o es equivalente a un sistema integrado, holístico y unitario, lo que veíamos en una lámina anterior. Es un sistema integrado, holístico y unitario, es decir, es una totalidad. No es una fragmentación de cosas, la realidad no es fragmentada, la realidad es una totalidad. Todos somos uno. Y aquí uno tiene que ir a ver filosofía antigua. Cuando tú lees, por ejemplo, en el caso de Platón, bueno, Aristóteles, que son dos antiguas, pero tú vas a leer, por ejemplo, y leer en profundidad, o sea, no juntar las letras, sino que tratar de leer, tratar de visualizar en el texto 3, 4, 5 y 6, ojalá niveles de comunicación. Cuando vas a la República, tú te vas a encontrar con que toda la explicación que se da en ese texto respecto del mundo es como que ese mundo es un todo. Pero no solamente es un todo, sino que en ese todo, que tiene partes también, porque es un sistema, tiene partes, todas las partes son una, o sea, todos somos uno. Eso que en filosofía se explica muy bien desde el punto de la metafísica, hoy día ya lo estamos viendo teórica y experimentalmente en la ciencia compleja. Por lo tanto, el conocimiento podríamos decir que es una función de la metodología compleja. Es decir, para poder conocer, es decir, el conocimiento está en función, es una función matemática. Me resistía a colocar ese monito porque me suena matemática y ahí tiendo a alienarme también, porque la matemática no me explica mucho. Pero digamos que, para que nos entendamos, el conocimiento es una función de una metodología compleja. ¿Y qué es la metodología compleja? Una metodología compleja está supeditada necesariamente a lo que llamamos la transdisciplinariedad, que es un fenómeno nuevo en epistemología, en filosofía de la ciencia, más o menos nuevo, porque todavía estamos en ciencias, sobre todo en las ciencias positivas, ciencias naturales, física, química, biología. Sobre todo ahí estamos todavía enclavados en el mundo positivo que ya... a lo que más llega la ciencia positiva hoy día es a la interdisciplinaridad, y ya como mucho, la multidisciplinaridad. Y ya sería como el sumo. Pero no te permite... ¿Qué es lo que es la interdisciplinaridad? La interdisciplinaridad no es otra cosa que la reunión de diferentes especialidades científicas, ¿cierto? Para poder ver y poder observar un fenómeno. Entonces, pero no se pierde identidad. Por ejemplo, en una línea de investigación respecto del movimiento, por ejemplo, en física clásica, tú puedes convocar a un biólogo y puedes convocar a un químico para poder, desde esas perspectivas, mirar el fenómeno del movimiento. Pero nadie pierde identidad. En el caso de la multidisciplinariedad, que es un paso superior, ahí ya cambia el fenómeno, cambia la cosa, porque lo que haces ahí es observar el fenómeno, pero igual que la interdisciplinaridad, desde las diferentes disciplinas que están convocadas, pero llegas a conclusiones en donde cada una de las disciplinas convocadas interviene con sus metodologías e interviene también en la conclusión. O sea, un pasito superior. ¿Pero qué es la transdisciplinariedad? Estamos en un paso superior.
La transdisciplinariedad es, lo primero que hace es integra a las ciencias. Por un lado, a las ciencias de la naturaleza, física, química, biología, y por otro lado, integra a las ciencias humanas, sociales o del espíritu, sociología, psicología, economía, antropología, eso, bueno. Pero a la vez, integra la filosofía. Es una maravilla. Es una maravilla. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa cuando se produce la integración? Cuando se produce la integración, se comienza a perder identidad. Cada uno de los representantes de cada una de estas disciplinas, ¿cierto? En un trabajo conjunto, transdisciplinario, comienzan a perder identidad y comienzan a ser, en realidad, a ejecutar operaciones que tienen que ver con todas las disciplinas. Con todas las disciplinas. Extraordinario. ¿Para qué sirve la filosofía? O sea, sirve mucho la filosofía. La filosofía integra el pensamiento. Integra el pensamiento. En sus diferentes dimensiones. La metafísica, la ontología, bueno, la epistemología, integra. Y al integrar, repito, comienza a perder identidad, pero se comienza a ganar diversidad. Se comienza a ganar multiplicidad, se comienza a ganar capacidad de penetración. ¿Y de penetración a dónde? En la esencia del fenómeno, de los fenómenos. Por lo tanto, el pensamiento complejo es la única forma de poder describir, observar y comprender el fenómeno de la realidad compleja. Porque la realidad compleja, siguiendo a Edgar Morin, es compleja. ¿Y qué significa compleja? Eso que hemos venido repitiendo hace rato, que es unitaria, que es holística, que es imposible de dividir. Y, por lo tanto, el pensamiento complejo que penetra la realidad compleja nos va a conducir a la transdisciplinariedad. ¿Cómo qué? Como estrategia de investigación sistémica, integral, unitaria. Esas son las estrategias del siglo XXI para hacer ciencia. Ser holístico, ser sistémico, ser integral, ser unitario. O sea, ya nomás es, oye, ¿qué eres tú? Oye, yo soy biólogo. No, tú no eres nada. ¿Cuál es tu línea de investigación? ¿Y con quién estás ahí? Bueno, estoy con la física, con este otro, con un administrador. Entonces tú eres todo eso. Si es que estás haciendo bien tu trabajo y si es que entiendes, en realidad, dónde estás parado. Si no, atomízate. La ciencia, mira, esta cosa de la atomización de la realidad se da también a la ciencia positiva. O sea, ¿por qué existe la química, la física, la biología por separado? Cuando no. Entonces, esa es una visión compleja del mundo. El mundo como un todo. Ahora, ¿qué repercusiones tiene eso en el sujeto que investiga? Es decir, en el investigador. ¿Qué pasa con el investigador transdisciplinario? Bueno, tiene que comenzar a desarrollar ciertas capacidades que no tiene desde su origen positivo. Por ejemplo, tiene que comenzar a desarrollar una mente compleja. ¿Y qué es una mente compleja? Una mente compleja es una mente que piensa el mundo, que piensa la cosa de manera integrada. Es decir, cuando se enfrenta a la cosa, a todo, cuando se enfrenta al mundo, se enfrenta a todo el mundo. Y entiende y trata de comprender todo el mundo, no una parte del mundo. Por lo tanto, ese investigador tiene que tener un pensamiento flexible, necesariamente flexible. No puede ser rígido. La rigidez es positiva, positivista me refiero, atenta contra el conocimiento. Pero por otro lado, tiene que tener una capacidad de adaptación a las cambiantes expresiones del universo fenoménico.
Claro, porque una de las cosas, esto ya desde la ciencia positiva también en el siglo XX se llegó a esa conclusión, de que en el mundo, en el mundo fenoménico, en el universo fenoménico en general, todo cambia. No existe nada estático, no existe eso. Todo cambia. Y hay periodos, en el caso de las sociedades humanas, hay periodos en la historia de las sociedades humanas en donde ese movimiento es más visible que en otros, pero siempre se está moviendo. Hoy día, por ejemplo, es mucho más visible. Hoy día nosotros notamos que el cambio es un cambio que incluso uno habla con la gente y la gente dice, oye, yo no puedo soportar esta cuestión, porque todo se me cambia todos los días. Es, es, es invivible. Claro, ¿por qué está sucediendo eso hoy día? Porque hoy día estamos pasando de una civilización a otra civilización. Esto mismo pasó en el año 1000, ¿cierto? Lo mismo, cuando cambiamos del feudalismo a la Edad Media. Y por lo tanto, tenemos que adaptarnos a vivir así en este mundo. Algunos autores llaman Ulrich Beck, un alemán, que lo define muy bien, y él le llama a esta sociedad la sociedad de la incertidumbre, la sociedad del riesgo global, la sociedad líquida le llama a otro, Bauman. Claro, estamos en esto, por lo tanto, el investigador transdisciplinario debe ser fundamentalmente adaptable, dúctil a los cambios. Yo lo voy terminando para no fagocitar yo todo el tiempo. A ver, el investigador transdisciplinario, entonces, hace abstracción, lo que les decía hace un rato, hace abstracción de su origen disciplinario. Hace abstracción de eso. Porque el investigador transdisciplinario se caracteriza por ser un sujeto que fundamentalmente está transmigrando permanentemente hacia otras disciplinas en función de la línea de investigación que está desarrollando. Por lo tanto, pierde... esto se da mucho, por ejemplo, cuando en ciencia positiva se habla de que hay diferentes niveles de investigación. Está la investigación aplicada, está la investigación pura o básica que le llaman, pero también dentro de la investigación pura y aplicada hay un nivel de investigación que le llaman la investigación de frontera. Y la investigación de frontera son estos temas. Cuando Maturana, por ejemplo, investigaba respecto de cuando hablaba de su ardillita, pero él estaba analizando lo que le mostraba el ojo de su ardillita en el laboratorio, pero él estaba pensando en cómo eso, ¿qué está conociendo la ardillita? ¿Conoce en realidad? ¿Su ojo es similar a mi ojo? Mi ojo me está entregando información que el cerebro decodifica y el cerebro-mente llega a conclusiones. Te fijas, él estaba en una investigación de frontera. Y en ese plano, entonces, es que el investigador transdisciplinario pierde toda identidad. Mira, podríamos, no quiero extenderme más para dar la palabra a ustedes, porque esto es apasionante y cuando me pasa, bueno, ustedes lo ven en las clases, si no me paran, yo hablo 3 horas de esta cuestión y no tengo ningún problema porque me apasiona, pero no, me apasiona a mí, pues, no nada que ver con que a ustedes les apasiona. Por lo tanto, vamos a quedar hasta acá y abrimos el debate o lo que sea. Tengo preguntas. Bueno, lo único que voy a hacer es, porque para que no nos olvidemos del resto, quiero dejar de compartir. No, de acá, dejar de compartir. Ahorita, y quiero ponerlos así podemos ver a todos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que lo van a poder escuchar, si no los que están escuchando online me dicen en todo caso. ¿Alguien había hecho un comentario por aquí? Venía haciendo, bueno, Camilo Acevedo, no sé si tenés alguna pregunta porque hiciste un comentario sobre la incivilización, pero eso entiendo que fue en algún momento que estaba Ángel hablando. Voy a dejarlo así, tranquilito. No sé si alguien quiere
romper el hielo haciendo una Sergio, Sergio, perdón. Lo único que te pido es que te que acerques te- al micrófono para que ya. le quede grabado. Ya. Disculpen esta Ya. hibridez. Sergio. Buenas tardes, profesor. Un gusto verlo presencialmente. Sí, pues, primera vez que nos vemos. Después de tanto tiempo. Independiente de esta perspectiva, porque usted se refiere a la complejidad como eventual método para la ciencia que viene. Pero yo también le he leído otras perspectivas que tienen que ver con cómo la política enfrenta este nuevo mundo, que de acuerdo a lo que usted plantea con este nuevo paradigma civilizatorio, es complejo. Quería preguntarle a usted, y aprovechando también el contexto político que vivimos a puertas a elecciones, ¿qué acciones concretas, pensando en este paradigma complejo, usted cree que se podrían aplicar desde la política contingente? Bueno, como dicen los políticos, gracias por la pregunta. Pero mira, ahí nos metemos en un tema espinoso, porque lo claro es que la política contingente, digamos, las expresiones fenoménicas de la política contingente en el mundo, ¿ya? No vamos a ir de Chile porque Chile no existe, ¿cierto? Eso decíamos en las clases, pero en el mundo no, se percibe que no están, no operan o no funcionan a nivel profundo, a nivel complejo. ¿A qué quiero decir? Esto lo hemos visto en clase. Que hay una tesis de la Escuela de Historia Inglesa contemporánea, que ellos dividen el tiempo en dos grandes categorías. Por un lado está el tiempo largo y por otro lado está el tiempo corto. En el tiempo corto funcionan todas las conversaciones a nivel superficial. Las conversaciones políticas, las conversaciones económicas, las conversaciones sociales, las conversaciones culturales en alguna medida, las conversaciones estratégicas, militares, policiales, todo funciona en el tiempo corto. ¿Y qué es el tiempo corto? Es el tiempo superficial, es el tiempo que nosotros somos capaces de percibir. Es el tiempo que la mente individual puede percibir. Esto que estamos haciendo aquí. Pero existe un tiempo largo, y ese tiempo largo está en el subsuelo del tiempo corto. Y en ese tiempo largo habita un tipo de mente y de conciencia que no es posible, perdón, en ese tiempo largo suceden cosas, históricas también, pero que la mente individual no puede percibir, porque está en el tiempo corto. ¿A qué me refiero? A la conciencia y a la mente colectiva. Aquí nos vamos a Durkheim, siglo XIX. La mente colectiva. Jung también, Carl Jung también exploró mucho el tema del inconsciente colectivo. Pero hay una mente colectiva y una conciencia colectiva. ¿Y de dónde surge eso? Bueno, la conciencia colectiva y la mente colectiva necesariamente es tributaria de la mente y la conciencia individual. Si no hay sujetos, si no hay mentes individuales, no hay mente colectiva. ¿Y qué es lo que es la mente colectiva? Es la sumatoria nomás de tú, nosotros dos, tú y yo con la Mariana, nos juntamos y armamos los dos una mente colectiva. No, no. Eso se llama relación interpersonal. Interacción. Pero la mente colectiva es un fenómeno cultural. La mente colectiva se forma cuando un conjunto de mentes individuales comparten un tiempo y un espacio determinado, pero en dimensiones de tiempo muy prolongadas. ¿Y qué se va a producir ahí? La cultura. ¿Y qué es lo que es la cultura? Formas particulares, formas comunes, perdón, de sentir, de actuar, de hacer, de ver, comunes. Eso se llama cultura. Y ahí reside la mente colectiva.
Y eso está en el subsuelo, del subsuelo del tiempo corto. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue el estallido social que le llamaron acá el 18 de octubre, ya ni me acuerdo, 19, el 18? Eh, ¿Se acuerdan ustedes que esa noche o al día siguiente igual, todos los actores del tiempo corto, los actores institucionales, los políticos, la economía, el Estado a través del gobierno, todos decían, chuta, pero nunca vimos venir esto. No estaban mintiendo ellos. No, ellos nunca vieron, nunca vieron venir el estallido social porque el estallido social es imposible preverlo. Surge. Y va a seguir surgiendo. Espérate. Mucho más, y mucho más que esto en el mundo, eso en el mundo. Entonces, ahí funciona, ahí funciona en realidad la verdad de la historia. ¿Quién dirige y conduce la historia en el mundo? ¿Quién es? La conciencia colectiva. ¿Y dónde vive ella? En el tiempo largo, en el subsuelo del tiempo corto. No sé si por lo tanto, tú me dices, ¿pero qué acciones tomar en la política contingente? Ninguna. ¿Qué acciones vas a tomar? Si el actor que conversa en el tiempo corto, el actor institucional, a nivel político, por ejemplo, él no ve nada, no puede ver. Y no es porque no quiera, porque sea tonto, no ve. La mente individual no puede ver eso. Bueno, ahora está la ciencia compleja, para llegar a eso, a conocer ese nivel. Apasionante. Ya, bueno. No sé si... Pablito. Él se llama Pablito. Profesor, yo la verdad es que le agradezco también a la facultad por hacer esta actividad. Y mi pregunta tiene que ver con algo que ya hemos conversado con el profesor largamente en las clases, que tiene dos patas. La primera pata es que efectivamente hoy día, por ejemplo, yo miraba hoy día en las noticias en la mañana respecto a esta que realmente hoy día vivimos y se expresa en general la sociedad compleja, que tiene grandes, y esta es la primera pata, ¿cómo usted, profesor, explica estas grandes paradojas que se expresan en el mundo complejo hoy día, globalizado, de hecho, tal manera que lo plantea así, que, por ejemplo, la ONU hace una campaña comunicacional para poder establecer el riesgo que significa, por ejemplo, ponerle el subsidio a los combustibles fósiles en el consumo humano, porque evidentemente ponen en riesgo al planeta completo y a la humanidad, por todo lo que significa la contaminación y el cambio climático. Pero por otro lado tenemos la región de Magallanes, que hay grandes protestas hoy día y las calles cortadas, por ejemplo, lo que pasó en Francia, lo que ha pasado también en Argentina, en donde las manifestaciones sociales se entablan en torno al proceso de buscar la manera de aumentar el consumo del petróleo, por ejemplo, para los choferes, porque es parte del consumo básico. Esa es la primera pata, profesor, respecto a esta sociedad compleja en torno a estas controversias que hay, como que están constantemente en choque todos los días. Y la otra segunda pata que en función de esta sociedad compleja, con estas grandes controversias que nosotros acostumbradamente y en la malformación de los cientistas sociales de mirar la cuestión para adelante, hoy día vemos también que de hecho buena parte de los problemas hoy día son globales, usted lo mencionó, pero ¿qué va a pasar en un futuro cuando la humanidad pase a ser más allá de lo global y pase a asentarse, a generar asentamientos en la Luna, en Marte, en otra parte, en otro planeta? El pensamiento complejo va a seguir siendo parte, va a haber se puede generar un atisbo de un nuevo paradigma. Esas son como parte de las dudas que me han ido surgiendo también en el desarrollo de mi tesis, que usted sabe que yo la estoy trabajando. Esas son las dos preguntas, profesor. Perdón por lo largo. Pablito se fue en la volada. Se fue en la volada. Pero mira, pero una volada muy interesante, porque, bueno, en la primera parte de la pregunta, cuando tú dices, bueno, ¿cómo yo me explico que el mundo del tiempo corto,
todos nos damos cuenta que estamos llegando al límite ya con este asunto, digamos, de las manifestaciones del capitalismo tardío, que ya murió pero que no se ha enterado. Y tú dices, y seguimos, y los actores institucionales en el mundo siguen calentando el planeta, la cuestión de los combustibles fósiles. Entonces tú dices, pero, ¿y qué lógica tiene eso? ¿Están locos? No, yo diría que no es que estén locos. Yo diría que para que se produzca el cambio de una civilización a otra, el salto, tiene que la civilización saliente morir. Obvio, como toda forma de vida. Pero para morir, cuando llega la vejez, ya está en su etapa terminal, se aferra a la vida. Y se aferra a la vida de manera violenta. Pero tiene que morir. Y en el caso nuestro, en el caso de las sociedades, digamos, en el mundo hoy día, este capitalismo tiene que morir. Y está muriendo así. Entonces tiene que llegar al máximo, a la máxima expresión de la barbarie y de la irracionalidad. Porque el capitalismo, ustedes saben que nace como un sistema eminentemente racional, porque es moderno. Pero hacia el final de su vida, que es capitalismo tardío, se transforma en algo irracional. Y eso está bien, eso es explicable. ¿Por qué? Porque para poder morir tienes que negarte a ti mismo, negar tu esencia. ¿Y cuál es la esencia del capitalismo? La racionalidad. ¿Y qué pasa con el capitalismo hoy día? Es irracional. ¿Te fijas? Por lo tanto, tenemos que llegar al fin, al fondo de esto. Esa es una buena noticia y una mala noticia también, si lo vemos así, porque tenemos que seguir sufriendo esto. Ahora, no es de aquí a mañana, es en un corto plazo, obviamente, pero el corto plazo en la historia son 100 años, 200 años. Mira lo que pasó con la Revolución Francesa, que cambió también el mundo, y ese proceso de convulsión duró, lo que uno conoce es la toma de la Bastilla y la Comuna de París, que duró una semana, 2 semanas, pero el proceso para asentarse duró como 2 siglos. Y la convulsión fue terrible por lo menos 1 siglo. Ya en el siglo de las luces, cuando surge la Ilustración, ahí ya se asienta ¿cierto? El nuevo orden mundial. Ahora, respecto a lo otro, por supuesto que se vislumbran, es decir, esta cosa de los paradigmas, cuando tú lo vas a analizar desde la epistemología clásica, hay un autor en epistemología que se llama Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un epistemólogo que él explica cómo se va produciendo en la historia, ¿cierto?, la sucesión de paradigmas en la ciencia. Aquí estamos hablando de paradigma de base, ¿cierto?, en la ciencia. Y él dice que los paradigmas se van sucediendo en el mundo a partir de que se van provocando revoluciones al interior de la ciencia. Igual como las revoluciones sociales en el mundo. Igual. ¿Qué significa revolución? Revolución significa, tanto en la sociedad como en este caso en la ciencia, significa cambio de las estructuras. Cuando cambia la estructura, cambia todo. Cambio estructural, eso es revolución. Entonces él dice, bueno, ¿y qué pasa con...? Y otros epistemólogos también lo comprueban, como se puede... Popper también, cuando habla de cómo se va produciendo la sucesión de paradigmas a partir de la falsación. O la Cato, con cosas de los programas de investigación científica. Pero eso te dice que, claro, los paradigmas van cambiando. ¿Por qué van cambiando? Porque los paradigmas son una función de la evolución de la mente humana, ¿no? Y esta mente, este estadio evolutivo que tenemos hoy día, por supuesto que es muy superior al estadio evolutivo que teníamos en la Edad Media, o que teníamos en el Imperio Romano, ¿cierto? Pero es muy inferior al que vamos a tener en el siglo XXVIII, en el siglo XX. ¿Cierta evolución? Por lo tanto, los paradigmas van cambiando y los paradigmas de base se van sucediendo en función del estadio de desarrollo de la mente humana, la mente colectiva, ¿cierto? Humana en un tiempo determinado. Entonces, obviamente, si es que tú fuiste en la volada y se acabó la Tierra y nos fuimos a Marte, por decir algo, ¿no? Si se acaba la Tierra, se acaba Marte también. Pero ya, se fue a Marte y eso pasará en 10 siglos más. Por supuesto que otro paradigma de base va a funcionar ahí, ¿no?
que no va a ser el complejo. Pero siempre es superior. Siempre los paradigmas de base, que son revoluciones, van siendo cada vez más, más explicativos del mundo y de la realidad. No sé si Pablito. Sí. Por allá no hay. Muchas gracias. Quería comentar que, muchas gracias por su exposición. Me llama la atención la relación que hace entre complejidad y transdisciplina, porque la transdisciplina tiene ya mucho tiempo de estar operando, generando disciplinas nuevas, la físico-matemática, la lógica jurídica, la medicina nuclear, y la aparición de nuevas disciplinas que tuvieron que conformarse a partir de otras. ¿Qué tan novedoso puede decirse entonces que sea la aparición de nuevas disciplinas, fruto de haberse fundido tratados anteriores, en una relación con la complejidad? ¿No será más bien que la complejidad genera nuevas disciplinas? Las disciplinas de la complejidad, las ciencias de la complejidad son nuevas disciplinas, tienen su metodología propia, tienen una manera particular de situarse su estudio en ciertos fenómenos complejos. ¿Hasta qué punto se puede decir que esto esté generando un nuevo paradigma cuando en realidad generan nuevas disciplinas con su propia metodología? Sí, no, yo cuando sigo esta lógica de la interdisciplina, multidisciplina, de disciplinas complejas, yo veo, por ejemplo, en la multidisciplina se produce la aparición, como dices tú, de disciplinas mixtas intermedias. Por ejemplo, la terapia familiar. La terapia familiar es una disciplina que no es ni psicología, ni es psiquiatría, ni es antropología, ni es sociología, pero las reúne a todas. Y eso es multidisciplina. Es otro. Ahora, en el caso de la transdisciplinariedad, yo estoy pensando en la ciencia básica, fundamentalmente, más que en la aplicada y en la investigación de frontera, en donde la transdisciplina me obliga necesariamente a transmigrar a otras disciplinas en función del desarrollo de la línea de investigación que yo estoy desarrollando. Entonces, claro, no es que la transdisciplina no sea algo novedoso. Yo diría que es novedoso como se está manifestando desde la perspectiva del pensamiento complejo de Edgar Morin, pero que viene asomándose, que viene manifestándose de alguna manera desde mediados del siglo XX, eso es cierto. Pero de ahí a que esta manifestación transdisciplinaria desarrolle acercamientos a la cosa de manera compleja, con una mente compleja, yo diría que vamos a empezar a verlo en el siglo XXI. Siguiendo a Morán, yo aquí, bueno, en el fondo no estoy diciendo nada nuevo, porque Morán ya lo dijo en toda su... Pero el tema está en que nosotros hoy día, puestos en este trance histórico, tenemos que enfrentar una forma de conocer eminentemente nueva para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados al positivismo, es decir, yo vengo de las ciencias naturales, yo estudié licenciatura en química en la Facultad de Ciencias, y eso es, en lo personal me ayudó mucho para tener una estructura de pensamiento, una forma de pensar que me sirvió para poder aplicarlo a las ciencias sociales después, pero también me castró mucho. He tenido que hacer esfuerzos, ya viejo, esfuerzos grandes para poder sacarme ciertas camisas de fuerza, ¿cierto? que me pusieron cuando tenía 16 años en la facultad, ¿cierto? Y que me ayudó mucho, pero también me ha hecho mucho daño. Entonces hoy día lo que estamos, el desafío nuestro hoy día es poder incorporarnos a hacer ciencia digo yo en general, a construir pensamiento, pero desde una mirada compleja como la plantea Morán, de una manera de forma holística, de una manera integral, de una manera unitaria.
y veremos lo que pasa. Y veremos lo que pasa. No sé si... Una pregunta que tiene que ver con esto que decías para sumarme a la transdisciplinariedad, vos hablaste del investigador transdisciplinar. Yo soy investigadora y también, digamos, trabajando en la universidad, quiero traernos a la universidad, ¿no? ¿Cómo en una universidad donde tenemos los actores administrativos, ¿no? Que tienen ciertos reglamentos, que más allá de que la universidad sigue estando en este paradigma positivista, pero los administradores particularmente que tienen sus metas, que tienen una lógica, ya sabemos hace años que existe esta tensión con la lógica de la investigación. Entonces tú dices que este investigador transdisciplinar que va a existir o ya existe, imagino en algunos casos, ¿cómo una universidad de hoy puede incentivar a que exista la transdisciplinariedad con una estructura que es bastante rígida? Sí, anquilosada. Claro. Mm. ¿Cómo uno puede hacer desde su pequeño lugar para poder generar esos espacios? Cuando aparte tenemos departamentos, Claro. en un piso está negocio, en otro piso está derecho, digamos, Claro. más disciplina. Todo es sentido. Es imposible, ¿no? El diseño, sería un arquitecto total, el diseño también impacta obviamente en el comportamiento, en lo que uno hace, entonces en el hacer, ¿no? Pero a mí me interesa mucho en el hacer cómo uno puede llegar a ese investigador transdisciplinar. Mira, no metemos la pata a los caballos otra vez. Mira, yo diría que, ¿cómo lo veo yo? Yo me imagino una universidad, que las hay, obviamente, en Europa hay, pero me imagino una universidad en donde el foco central de la preocupación no sea el negocio. Porque la educación, en general, y la educación terciaria en particular, no puede ser un negocio. Aquí no vendemos papas, por el respeto de la persona que vende papas. Por lo tanto, yo diría que ese es un escollo. Es un escollo. Yo veo mi formación en España. Allá no hay universidades privadas, existe la Camilo José Cela, pero las universidades fundamentales, las universidades, digamos, que son realmente universidades, son estatales. Porque entonces ahí el foco fundamental es justamente lo que debería hacer la universidad. ¿Y cuál es el sentido de una universidad? Una universidad, para mí, en el fondo es una organización al interior de la sociedad que tiene como función pensar la sociedad. Es decir, ¿cómo se piensa la sociedad a sí misma a través de sus universidades y otros institutos como estos? Y cuando yo transformo eso en un negocio, entonces lo castro. Lo castro porque obviamente la función de investigación y creación de conocimientos no da plata en ningún lado. O sea, entonces, ¿en qué me transformo? En lo que me dé dinero. ¿Y qué me da dinero? La docencia. Obviamente, la docencia. ¿A través de qué? De los alumnos, que son los que pagan. Yo no veo la posibilidad de desarrollar universidad en estas condiciones complejas, en un contexto donde el mercado sea el que manda al interior de la universidad. No lo veo, me cuesta verlo, digamos. Puede que se dé, puede que hayan experiencias así, pero me cuesta verlo. Nos metimos la pata a los caballos. Complicado. Para un viernes. Para un viernes. Alguien no tiene una pregunta, sino, digamos, quería agradecerte y podemos cerrar el ciclo y obviamente podemos quedar conversando, eso sin duda, pero para también los que están, no sé si alguien tendrá alguna pregunta. Yo tengo. Sí, bueno, cerramos ahí. Acá. Es interesante lo que Ángel plantea de estos cambios paradigmáticos, pero también, tú también citaste a Kuhn, digamos, que hace este libro de revoluciones científicas. Él en su texto también plantea de que
En el fondo no es que un paradigma nazca de la nada y destruya al otro, sino que en el fondo hay pervivencia de visiones distintas al No. interior de la ética cultural. Los estados de conciencia como que van entre pendulares, integrales y van en el fondo como en el sentido dinámico, como hegeliano, como dialéctico. Y en ese sentido, claro, si tú vas a la cuestión más antigua, claramente un estado de conciencia distinto. Si ves a Aristóteles en sus textos en la metafísica plantea derechamente que alma y cuerpo, cuando hace esos análisis siguiendo a Platón, dice, en el fondo no es que el alma exista per se y el cuerpo per se separado, sino que lo tenemos que escindir analíticamente para hacer ciencia de él. ¿Y qué se sigue de esa afirmación? Aristóteles está diciendo en su texto que en el fondo la realidad es total y holística, no está escindida. Y con ese ejemplo, como siguiendo a Kuhn y ligando con Aristóteles, este planteamiento de moral, el que Kuhn presenta, en el fondo es como si ya fue insuficiente la visión atomizada del positivismo, claramente es como una vuelta de tuerca, pero también es como rememorar a lo antiguo. En ese sentido, la pregunta es, ¿en verdad hay revoluciones científicas o paradigmáticas o no las hay? Tú dices a lo Kuhn. Es que Kuhn dice que en el fondo vamos y venimos. Claro. Y aquí, en el fondo, es como una percepción del tiempo que fuera lineal, como decir, ya no es lo mismo de antes, Claro. cambiamos, pero Claro. la verdad cambiamos. Esa es la Yo diría que sí, si pensamos que no cambiamos, estamos en la muerte. Pero yo diría que en el caso de las revoluciones científicas como las plantea Kuhn, en el fondo no es que vayan habiendo paradigmas científicos nuevos, sino que van surgiendo teorías que explican más respecto de un fenómeno que otra que está vigente. ¿Y qué es lo que se va a producir ahí para Kuhn? Se va a producir lo que él llama una red nomológica de conocimiento. Es como estoy viendo la página del libro, en donde es como una colmena. Entonces ahí lo que se produce es la sumatoria permanente de teorías científicas que explican, unas más que otras, pero que no echan por tierra las otras. No es como el falsacionismo de Popper, que en alguna medida, claro, hay un falsacionismo ingenuo del joven Popper y un falsacionismo sofisticado, y al final él se desdice cuando dice, claro, en realidad no es que el falsacionismo eche por tierra al paradigma anterior, sino que en realidad lo coloca en su lugar, en su centro. Y yo entiendo eso con las revoluciones científicas también, como que se produce una red nomológica de conocimientos en donde todos los paradigmas son vigentes, solo que va a estar ubicado en el espacio de propiedades que le corresponde. Y eso va a poder explicar. No le pidamos a una teoría que explique algo que no puede explicar, pero sí puede explicar otras cosas. ¿Claudio? Sí. Ah, que no te... Bueno. Ahora sí, le queremos agradecer de vuelta a ustedes. Muchas gracias. Siguen siendo adversas. Sí. Va a estar grabado, como les dije, en el canal de YouTube y les vamos a hacer llegar, si están en el listado, que creo que sí, de sociología, les vamos a hacer llegar el link, si no estén atentos a YouTube. Muchas gracias también a los participantes y bueno, nos vemos en los próximos seminarios.